Hola niños, reciban muchos saludos de mi parte. Esta semana desarrollaré la temática del proceso de leer. Antes de esto, como las semanas anteriores, voy a compartir con ustedes una reflexión. Un sabio dijo, jamás cambies lo que más quieres en la vida por lo que más deseas en el momento, porque los momentos pasan, pero la vida sigue. En nuestra vida nosotros siempre nos hemos encontrado con situaciones que nos parecen muy buenas, con personas que nos parecen excelentes, que nosotros pensamos que nunca nos van a abandonar y entonces caemos en ciertas situaciones que son muy pasajeras, como lo son el gastarse el dinero en cosas que nos van a servir nada más para un día o que se nos van a terminar muy rápido. Aparte de esto, también no aprendemos a valorar las personas que nos quieren en realidad y a las que nosotros queremos. Con esta situación que estamos viviendo es una gran crisis, pero nos ha enseñado a valorar a las personas que nos quieren más, las que conviven con nosotros en nuestras casas. Hemos descubierto que tenemos unos grandes tesoros y estamos aprendiendo a valorarlos. Entonces, la vida se trata de que prioricemos aquello que nos va a hacer más duradero y dejemos de lado aquello que solo va a estar con nosotros un momento, que rápido se nos va a terminar, para que podamos aprovechar nuestra vida en la tierra, ya que recordemos que es pasajera, pero que no es momentánea. Entonces, debemos de atesorar todas aquellas situaciones que son valiosas, personas y también ciertas cosas que nos pueden servir más adelante, conocimientos, ahorros también, entre otras cosas. Y esta es la reflexión con la que quiero comenzar. Nuestra temática es el proceso de leer, por lo que vamos a definir la lectura a partir del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y lo define como la interpretación del sentido de un texto. Y no sé si habrán notado que algunas veces después de haber leído un texto periodístico, una historia o cuando los he sometido muchas veces a leer obras, ustedes no han comprendido lo que leen y por lo tanto no son capaces de recordar muchas de las cosas que se evidenciaban en la lectura. Es porque la lectura implica un proceso en el que vamos a relacionar los conocimientos que ya tenemos, que son parte de nuestra cultura, de nuestros aprendizajes, con la lectura que estamos teniendo en determinado momento. Vamos a ver los demás aspectos que conllevan la lectura. Otros diccionarios afirman también que leer es un proceso de construcción de significados. Esto quiere decir que hay tres factores que interactúan para que se dé un proceso de comunicación efectivo entre la lectura y el lector. Y estos elementos son el contexto, que son todos los aspectos que rodean la lectura, todas las situaciones de la persona que escribe y del lector. El otro aspecto, el otro elemento es el lector. Y acá interactúan todos los factores sociales, económicos, culturales que tiene un individuo y el otro es la lectura misma. Cuando estos tres factores interactúan entre sí, se puede tener un proceso de comprensión. Vamos a ver entonces qué es la comprensión lectora. El proceso de la comprensión lectora implica que el lector debe de decodificar los fonemas, es decir, saber
cómo dice el texto, pero también tiene que comprender las palabras que están dentro de él y comprender el mensaje en su totalidad, el mensaje del texto. Cuando se lee, se activa la capacidad de comprender. Esto quiere decir que nosotros nos apropiamos de una parte de la lectura y la relacionamos con los saberes que ya tenemos de nuestras experiencias anteriores y le damos un significado a los conceptos y a las palabras que encontramos en ese texto. Y esto es lo que implica comprender lo que se lee. Existe una serie de pasos que nos van a ayudar a comprender un texto. El primer paso es identificar el tipo de texto. Es decir, que nosotros vamos a observar el texto y nos vamos a fijar de dónde proviene, si proviene de una revista, de un periódico. Después de eso vamos a relacionarlo con su tipología, es decir, vamos a ver qué tipo de texto es. Puede ser narrativo, descriptivo, expositivo o argumentativo. Y luego de eso vamos a reflexionar acerca de la intención que tiene cada tipo de texto. Por ejemplo, si es narrativo, su intención es contar algo. Si es expositivo, su intención es informar. Si es descriptivo, su propósito es darnos a conocer cualidades o características de algo o de alguien. Y si es argumentativo, convencer. El paso 2 es el correspondiente a la lectura y este implica los primeros pasos para comprender un texto. En este paso lo que se debe de hacer es leer atentamente todo el texto. Vamos a hacer una primera lectura de forma pausada y comprendiendo cada palabra que ahí esté y las que no se comprendan, se debe de buscar el significado en el diccionario. También es recomendable que se haga una lectura silenciosa, entonces que usted busque un lugar adecuado donde no haya tanta interferencia para poder comprender lo que se lee. Hay personas que dicen que ellos pueden leer y escuchar música, pero es recomendable que se haga mejor de forma silenciosa. También cuando se vaya leyendo es necesario que vayamos identificando ideas principales. Recordemos que las ideas principales nos ayudan a construir un significado porque son las que están conectadas con el tema del que trata el texto. Vamos al siguiente paso. El paso 3 corresponde a identificar el tema y las ideas principales. El tema es de qué se trata el texto. Siempre que nos preguntamos esto, encontramos la temática. Ya vamos a hacer un ejercicio de cómo identificar el tema y las ideas principales. Y la idea principal es aquella que argumenta el texto, es decir, que está referida y conectada al texto que nosotros estamos leyendo. Este es el paso 4 y corresponde a la parte en la que nosotros necesitamos fijar saberes que encontramos interesantes en la lectura. Entonces, para no olvidar estos datos, es necesario que hagamos un esquema, puede ser un diagrama, un guión o simplemente un resumen. Yo le he puesto el ejemplo de un mapa mental. Los mapas mentales son aquellos construidos a partir de imágenes, textos que corresponden a las palabras más importantes, líneas y más dibujos. Todo esto para que nosotros no olvidemos aquellos datos que son importantes y relevantes de la lectura que acabamos de realizar. Y este sería el último paso para comprender lo que hemos leído. Esta práctica que vamos a realizar es para identificar el tema y la idea principal o ideas principales en este texto. El texto dice: los animales se clasifican en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Los animales vertebrados son los que tienen un esqueleto interno. Son vertebrados
Por ejemplo, los perros, los pájaros y los caballos. Los animales invertebrados son los que no tienen esqueleto interno. Son invertebrados, por ejemplo, los gusanos, las mariposas o las moscas. Pero ¿de qué se trata este texto? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer para identificar la temática. Vamos a verla a continuación. La temática es la idea principal. Entonces, ¿de qué se trata el texto? El texto se trataba de los grupos de animales que se clasifican en vertebrados e invertebrados. El resto serían ideas secundarias, aquellas que están más conectadas con la temática. Este esquema ejemplifica mejor la idea principal, que es la referida a la temática acerca de la clasificación de los animales, y las ideas secundarias, que se subdividen en ideas complementarias. Y tenemos dos ideas secundarias. La primera, vertebrados tienen esqueleto interno y los invertebrados no tienen esqueleto interno. Y las ideas complementarias, que son una ejemplificación. Bueno, niños, hasta aquí llegamos con la clase de esta semana y espero que todo esto lo vayan tomando en cuenta para situaciones más concretas. Yo felicito nuevamente a todos los que han enviado sus trabajos y los han hecho con dedicación y esmero. Los invito a continuar mejorando cada vez más. Y nos vemos hasta la próxima semana. Dios les bendiga.